Gracias, señor alcalde. Pues hay un refrán que dice que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Y algo así han hecho ustedes con esta modificación de la ordenanza de la plusvalía. En este caso, aunque tiene mayoría absoluta, y es evidente que van a cazar al oso, pero quizás sea mejor tenerlo cazado antes de vender a los medios de comunicación su piel. Y es que es curioso cómo antes ni siquiera de que se haya convocado a la Comisión Informativa de Hacienda, cuando la oposición no sabíamos ni siquiera los asuntos a tratar en esta comisión, el Ayuntamiento sacó una nota de prensa diciendo que Colmenar Viejo era el primer ayuntamiento de España en adaptar su ordenanza de plusvalía al nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno de España y que además era el primer ayuntamiento en bajar este impuesto. Y pues si hay alguien que no está siguiendo, que no conoce el trámite, pues le resumo. Primero se lleva la propuesta de modificación a la comisión informativa, luego se aprueba provisional en el Pleno, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, luego hay un plazo de al menos 30 días para la presentación de reclamaciones y tras este plazo, si no hay reclamaciones, se entiende aprobada definitivamente y en caso de que haya reclamaciones, pues el Pleno debe aprobar definitivamente la ordenanza. Pero bueno, entendemos que la semana pasada el Gobierno de Colmenar Viejo y el alcalde en particular tenían muchas ganas de sacar noticias para intentar tapar otras iniciativas ciudadanas, en concreto la manifestación por la reapertura de las urgencias del viernes pasado. Y ese es el motivo, sin ninguna duda, por el que la nota de prensa y toda la repercusión mediática surgiera con más de una semana de antelación a la aprobación provisional en el Pleno, que es hoy. Y como decía, incluso sacando la nota de prensa antes incluso de convocar la comisión informativa. Y ya entrando en el fondo de la modificación de la ordenanza propuesta, tiene dos partes totalmente diferenciadas. Por un lado está la adaptación del Real Decreto 26/2021 a la ordenanza municipal, tras el anuncio de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque la sentencia hay que decir que se ha publicado hoy en el BOE, hoy 25 de noviembre. Y el Real Decreto da 6 meses a los ayuntamientos para adaptar sus ordenanzas sobre la plusvalía. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo quiere llevarse los honores de ser el primer municipio de España en hacerlo. Hasta ahí ningún problema. Le podemos dar la medalla al señor alcalde para que la luzca con orgullo, si es la intención. Ahí sin problema. Pero hay otra parte de modificaciones sustanciales que no tienen que ver directamente con transponer el Real Decreto a la normativa municipal. Una de estas modificaciones es la incorporación del coeficiente reductor del 15% sobre el valor catastral. Y es cierto que el Real Decreto permite establecer un coeficiente reductor, como dice, de máximo el 15%. Pero no hemos encontrado ningún documento, nada que justifique la aplicación de este coeficiente en todo el expediente, ni tampoco porque establece este porcentaje y no otro diferente. Y como bien dice el informe de Secretaría, este coeficiente tiene la intención de corregir las valoraciones para adaptar el impuesto a la verdadera situación del municipio. Pues bien, nos gustaría saber cuál es la situación verdadera de Colmenar Viejo y cuáles son los datos que han llevado a tomar la decisión de aplicar el 15% máximo permitido, así como qué aspectos de la valoración catastral hay que corregir con el coeficiente corrector y qué datos han utilizado para llegar a esta conclusión. Y por otro lado, otra de las modificaciones que contempla esta propuesta es ampliar la bonificación en caso de herencia, sobre todo, básicamente el 50% que estaba establecido hasta el 95%. Y sí, es verdad que es legal, que lo contempla la normativa. Lo que no sabemos es cómo va a afectar esto a la recaudación municipal. No sabemos qué datos han utilizado para ver cómo afecta este aumento de la bonificación a los ingresos municipales. Y no lo sabemos porque no hay ni un solo documento en el expediente que calcule el impacto de esta modificación en la recaudación de Colmenar Viejo, ni uno solo. Y como en el resto de ordenanzas fiscales, que se tiene en cuenta el posible impacto recaudatorio que puedan tener las modificaciones, como en el caso reciente del IBI, las bonificaciones a las placas fotovoltaicas, por ejemplo, es fundamental contar con un informe sobre el impacto recaudatorio de esta modificación de la plusvalía. Y por ello solicitamos que se quede el asunto sobre la mesa y que se emita un informe sobre cómo afecta esta propuesta, incluyendo el coeficiente corrector del 15% y la bonificación del 95% para temas de herencias a la recaudación municipal. Hay que tener en cuenta, además, que en el presupuesto 2021 se estimó en casi 2 millones de euros los ingresos por la plusvalía. Es decir, la plusvalía es aproximadamente un 4% de los ingresos municipales. Y saber cómo afecta esta modificación a estos ingresos es fundamental. Es fundamental, al menos, para tomar decisiones con pleno conocimiento de la repercusión que tienen estas en nuestro municipio. Y sin datos, sin información, es imposible que nos pronunciemos responsablemente sobre la modificación de la plusvalía y esta propuesta de modificación. Por otro lado, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, señor alcalde. El día 26 de octubre, cuando el Constitucional anunció el fallo de la sentencia sobre la plusvalía, usted dijo en las redes sociales que la plusvalía, junto al IBI y el impuesto de vehículos, son los impuestos que el Estado cede su recaudación a los ayuntamientos para su financiación. Tela. Y termina diciendo tela con puntos suspensivos, dando a entender su preocupación sobre cómo iba a afectar esta sentencia a las arcas de Colmenar Viejo.
Lo que no puede ser es que un día esté preocupado por la recaudación y al día siguiente venda que Colmenar rebaja impuestos y, lo que es más sangrante, sin tener un solo papel que diga cómo y cuánto va a afectar esta modificación a los ingresos municipales. Y bueno, si realmente se cree lo que dice de que los mantras estos liberales, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, y todos estos eslóganes que usan algunos, que en su mayoría viven de lo público, hay que decir, pues sea valiente y elimine directamente el impuesto a la plusvalía, que es un impuesto potestativo. Nadie le obliga a mantener este impuesto. Pero salir ahora, aprovechando la adaptación de la ordenanza al Real Decreto 26/2021, para aumentar una bonificación que podía haber aprobado cuando hubiera querido, es simple y llanamente un acto promocional de precampaña electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Pues la verdad es que nos preocupa lo que nos dice el señor Colmenarejo de que al no haber un padrón, como se ocurre en el IBI o en el impuesto de vehículos, para poder calcular cómo afectan las bonificaciones y no saben cómo va a afectar a la recaudación, nos preocupa. Y nos preocupa porque nos han anunciado que próximamente nos van a presentar el proyecto de presupuestos, y para el proyecto de presupuestos sí que tienen que hacer un cálculo, una estimación de cuánto creen que van a ingresar por la plusvalía. Y lo hacen todos los años y no tienen un padrón. Y luego pues hay unos años que se ingresa más, se ingresa menos, pero la estimación la hacen. O sea, que esa estimación la pueden hacer ahora mismo. O sea, no me puede decir que no tienen estimación porque es muy complicado. La estimación la pueden hacer de muchas formas, pero la pueden hacer. Lo que pasa es que no la han querido hacer por lo que sea. No sé por qué no la han querido hacer. No la han querido hacer y o por lo menos no han querido aportarla en el expediente para que la pudiéramos conocer. Y lo que ocurre con esto es que nos hacen debatir y, en este caso, aprobar o votar o pronunciarnos sobre una modificación de una ordenanza sin tener toda la información disponible. Es que no tenemos toda la información, necesitamos saber cuál es, por lo menos, una estimación de cómo va a afectar esto a la recaudación municipal, porque es que son 2 millones de euros en este año, 2 millones de euros en 2021, un 4% de la recaudación municipal. ¿Cómo va a afectar el 15% del coeficiente reductor? ¿Cómo va a afectar pasar del 50% de bonificación a las herencias al 95%? Es que es algo fundamental. Por eso es totalmente necesario dejar esto sobre la mesa. Tenemos tiempo de sobra dentro de los 6 meses que da el Real Decreto para aprobarlo, y que en enero o cuando sea, en un pleno extraordinario, si hace falta, se vuelva a traer esta ordenanza y con todos los datos la discutimos y la votamos. Pero es que así es imposible. Aquí nos falta un montón de datos súper relevantes. Y luego, tiene razón el señor Monterrubio, nos preocupa mucho también el tema de la autoliquidación. El cambio de la liquidación a la autoliquidación lo que hace es pasar al contribuyente la responsabilidad de hacer el trabajo bien. Y para eso pues hay que tener todo muy bien, un manual o no sé, que los vecinos sepan qué tienen que hacer en cada momento, porque cualquier cosa que hagan mal va a ser responsabilidad suya. Y eso es bastante preocupante, bueno, es muy preocupante porque un vecino cualquiera pues no es experto en estos temas de la plusvalía, de la documentación que tiene que presentar, y puede generar mucha confusión. Así que si este es el modelo que se va a seguir, yo les pido que se esmeren en hacer un protocolo bien claro, que no quepa ninguna duda, para que los vecinos sepan en todo momento qué y cómo tienen que hacerlo para evitar cualquier sanción futura que puedan, por alguna cosa que puedan hacer incorrectamente. Y nada, simplemente insistir en que se quede sobre la mesa esta propuesta de modificación de la ordenanza para tratarla cuando esté el expediente completo más adelante. Muchas gracias.